Buenos días. Hoy, al llegar, pues sentí la inquietud de transmitirles sobre mi experiencia como jardinera, como cultivadora, como dueña de un jardín y de un vivero hermoso que comenzó a inicios del 2020, quizás de una forma un poco más seria o un poco más o más expansiva. Digamos que yo lo venía haciendo, pero con ciertas plantas que reproducía aquí en mi casa. Sin embargo, en el 2020 tuve otra visión, tuve otra idea y comencé a hacer cosas diferentes que no era lo que acostumbraba a hacer y practicar. Ya posteriormente creando, creando, fui ampliando la variedad de plantas que ofrecía. Fui adquiriendo cactus, suculentas, plantas de la abundancia, ornamentales, frutales, medicinales. Hubo un tiempo en el 2020 que cuando eso tenía mmm, el vehículo de acá con el cual me podía trasladar a ese proveedor que traía cantidades de plantas con materos, con abono, y las personas que estaban en el camino, en la ruta, se las venía dejando. A quienes ya me habían encargado le dejaba eh, su planta medicinal con su matero, su abono y todo para en ese tiempo de sesión y de guardarnos y de estar encerrados, pues las personas tuvieron más inclinación a, a tener sus propias huertas, sus propios jardines y tener de dónde hacer para tés, infusiones y cualquier cosa medicinal. Otras pedían de ornamentales. Recuerdo una vez busqué unos helechos espectaculares, unas plantas de millonarias de la abundancia bellísimas. Ya eran en carga, las buscaba, las entregaba y ahí me fui quedando también. Fui dejando para mí, comencé a ampliar la variedad que ofrecía y en el 2020 comencé a colocar unos esquejitos. No sé si tengo por aquí, sí, unos esquejes de esta planta que le llaman la planta monedita o portulacaria afra. ¿Y qué hacía yo? Cortaba tallitos y los iba colocando en materitos parecidos a esto, así pequeñitos. Y comencé a colocarlos así para ofrecerlos a negocios donde los colocaban así en sus mostradores, en sus recepción, mesitas de noche, mesitas de estar, o sea, cada quien generalmente fueron para negocios. Asociando aquí que ahorita voy o estoy con las organizaciones empresariales, tratando con empresarios, desconociendo su día a día, sus vidas, tanto en la organización como en lo personal. Y ya en ese tiempo era con esas personas que tenían esos negocios, emprendedoras, que una se comunicaba con la otra y la otra pedía, la otra quería y bueno, hubo un momento en que ya fue más fuerte la cosa del encierro y pues cesaron la venta de las plantas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que 3 años después o 4 años después, estas plantitas se transformaron en unos mini arbolitos porque permanecían, no tenía otros materos, permanecían en estos mismos materitos, lo cual conllevó a que fueran engrosando sus tallitos. Yo solamente podaba, había momentos en que las miraba, no encontraba ni qué hacer y se me quedaron ahí, no se vendieron. Y cuando habían tiempos de lluvia, las ramas se ramificaban demasiado, crecían muchísimo y yo solamente comenzaba a podar. Yo solamente las podaba, pero ni por acá la intención de que en algún momento se me iban a transformar en un bonsai, yo no lo sabía. Podaba, pero ya a partir de 2 años, 3 años, observaba en ellas la cantidad de raíces que ya estaba muy apermazado, comencé a sacarlas, comencé a cortar raíces, comencé a abonar
eh, las seguía podando y yo observaba en ellas esa forma de mini arbolito, esos tallos engrosaditos, esa forma que me llegó en un momento y yo dije, esto parece un bonsai. Es como un mini arbolito chatico, con el tallo engrosadito, otras caían como en cascada, otras de repente en algún momento se partían o estaban pegadas con otra y por la situación en la que vivían daban una forma completamente diferente. Por eso digo, yo nunca utilicé alambrado porque ellas mismas van tomando su forma de acuerdo a su historia que conozco de cada una porque sé lo que pasó, sé que se le partió un tallito, sé que de repente se le pudrió una parte de la raíz, tuve que restaurarla, por eso lleva otra forma, por eso otra que se dividió, otra que se desvió, otra que la encontré ladeada, volteadita por el peso y ahí tomó su forma y así. Y hoy verlas en lo que se han transformado, unos bonsai, no tengo por acá cerca, unos mini arbolitos hermosos, espectaculares, que fui trasplantando, que le fui dando forma, que fui nutriendo, que ya me empezaron a llegar por gracia divina mensajes de cultivar bonsai, del cuido, de cómo se hace, y yo, wow, dije, yo comencé a aplicar técnicas y herramientas que fui conociendo como para hacer un poco más precisa con la idea que ya tenía y la información que me estaba llegando, porque siempre digo, en este plano, en este universo, en este mundo, yo puedo enfocarme en lo negativo, puedo enfocarme en lo positivo. Ya muchos años me enfoqué en lo negativo, pero cuando estamos atentos a esas señales, a esa información, a ese libro, a esa canción, a esa letra, a esas personas, a esas oportunidades, a todo eso que nos va llegando y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, pues sencillamente pasan, las dejamos perder. Y yo fui atenta a todo eso. Libro que me llegaba, pum, lo buscaba porque lo tenía, comenzaba a leerlo de nuevo. O si estaba viendo algo y de repente recomendaban una película, la veía. También traía un tremendo mensaje y todavía me pasa. Eh, si estoy escuchando una canción, prestarle cuidado a la letra y atención. Y la letra también me traía un mensaje. Estar cerca de alguien y escuchar, quizás que la conversación no sea conmigo, pero saber que si estoy en ese preciso momento ante esa conversación es porque ahí hay algo que es un mensaje para mí. O estar con una persona que de repente ni conozco y que salimos conversando y que me habla de cosas tan fuertes y tan íntimas, aún sin conocernos, y saber que hay esa apertura, que hay esa confianza, que hay esa conexión tan maravillosa que me ha pasado desde que yo era adolescente. Y tú dices, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se debe esto? O sea, ¿qué ven en mí? ¿Qué transmito? ¿O qué hay entre la persona conmigo? Quizás nos conocemos desde otra vida, desde mucho antes y nosotros ignoramos muchas cosas que realmente son y que las comiquitas y que muchas películas y mucho más cuando son de ficción creemos que es mentira y nos hablan de mucha realidad que nosotros creemos que es ficción. Por eso le colocan esa palabra ficción, porque no todo el mundo va a caer en cuenta de las verdades que allí nos dicen. Y bueno, entrando de nuevo al tema de las plantas, lo que me venía a decirles es que yo he aprendido mucho de la naturaleza, porque ellas nos enseñan, así empecé. Los mini arbolitos que hoy existen empezaron así. Lo que muchas veces nosotros podemos estar en situaciones tan fuertes que decimos, ¿qué es esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa esto? Miren en lo que se convirtieron. Esta es una de las más recientes, pero del 2020 esta es una de ellas que ya lleva varios trasplantes. Varios trasplantes. Mira cómo está allí abrazando una roca. Lleva varios trasplantes, varias podas, diferentes formas y bueno, una cantidad aquí de variedades
entre ya muchas personas que conocen y han ido conociendo la modalidad, el significado poderoso que tiene un bonsai, tenerlo, obsequiarlo. Imagínense que se lo obsequien. Eso es algo grandioso, poderoso, maravilloso para quien sabe, conoce y le va a dar ese cuidado que requiere. Entonces, cuando yo comencé, por lo menos esta planta de chaguaramo, esas sí fueron plantadas aquí, pero de esta misma mata comencé yo a cosechar sus semillas, a sembrarlas, trasplantarlas, y miren, tengo desde bebecitas, miren esta, no sé si alcancen a verla, en bolsita, y esto es un proceso, esto es un corozo que lleva su tiempo para germinar. No sé si encuentre uno por aquí. Aquí tengo uno, miren este corocito, este es duro y esto es lo que germina. Sin embargo, por aquí también tengo unos más pequeños. Voy a quitarle esta hojita. Miren este pequeñito para decorar y armonizar, así tipo playero, palmeras, hermoso. Y cuando mira este corocito, esto no germina de un día para otro, esto requiere de tiempo, de paciencia, de cuidados, de darle las condiciones que requiere. Esto es pequeño y sin embargo dura su tiempo para germinar mientras rompe esta coraza, mientras después se sumerge en humedad para que la otra coraza, el corazón que está dentro, que es de donde va a empezar a germinar la semilla, comience a abrir. Pero sin embargo he tenido otras que están en la parte de atrás, que es la bismarquia, la planta o la palmera azul. Miren, cuando le quito esta concha, entonces está este coquito, este corocito. Entonces de aquí es donde sale la semillita. Todo esto lo tiene que desprender estando bajo tierra. ¿Dónde? En la oscuridad, en humedad, bajo calor intenso, bajo fuertes tensiones en diferentes climas. Y eso lo vivimos nosotros para transformar nuestro carácter, nuestra personalidad, aquello que fuimos aprendiendo, aquello que fuimos tomando como que era mío, como que yo soy así, y sencillamente fueron creencias, fueron patrones, fueron a comportamientos y hábitos aprendidos porque yo lo vi donde me crié, o sea, con mis padres, con mi familia, con mis profesores, maestros, con las personas con quienes más duraba tiempo compartiendo. Lo que escuchamos de ellos se nos queda grabado en esos programas, en ese software interior, que nosotros ni nos imaginamos la cantidad de impacto que tiene en nosotros en la adultez, para tomar decisiones, para vivir lo que vivimos, para movernos, para hacer, porque hay cosas que nos dan miedo, porque dentro nos envía una información, cuidado con esto, acuérdate de aquello que pasó, que nosotros no lo recordamos, pero nos lo hace enviar en señales. Por eso Dios colocó en nosotros miles, millones de receptores sensibles al dolor, a los olores, a los sentidos, para reconocer qué está pasando, y eso es una forma de cuidarnos, pero para identificar qué es mío y qué no es mío, por donde sí, por donde no. Y cuando comencé con esta otra, que sí creo que no tengo por aquí cerca, esas semillas de bismarquia, que es la planta azul, yo sé que hay algunas semillas que tenía por acá, esas sí duran mucho tiempo más para germinar, la verdad. Aquí tengo otras, pero esa es grande. Mira aquí las que tengo. Esa es grande, como una bola así, pero eso dura. Yo creo que la primera vez que yo la sembré, yo ni siquiera sabía si me iban a germinar, pero yo dije, bueno, o sea, yo tengo la intención, aquí la tengo, voy a trasplantarla, voy a sembrarla, trasplantar, no, voy a sembrarla y que Dios haga el resto. Por supuesto, regando y colocándolo en condiciones necesarias para que fuera efectiva esa germinación, si lo iba a hacer.
Y muchos meses después, mi sorpresa, mi alegría, mi emoción de verla germinar, eso fue impresionante. Eso fue algo de celebración, de grito, de alegría, porque germinó una planta que duró aproximadamente 4, 5, 6 meses. Yo no sé, no todas germinan al mismo tiempo porque a veces una les pega más sol, otras tienen más sombra, unos tienen más humedad y otras no, y hay que ir aprendiendo eso. Entonces, eso fue una emoción. Ahorita tengo la primera que me germinó, debe estar como de unos 60 centímetros de alto y de grosor y hermosísima, hermosísima. Más tarde se las coloco. Y otras que vienen ya formaditas y les hablo de que tienen ya aproximadamente más de 2 años y todavía les falta. Cuando les digo que tienen 6 meses de germinada es porque apenas se les asoma así la hojita. Sin embargo, la raíz puede ser aproximadamente de 1 metro o más. O sea, bajo tierra ellas están creciendo y a la superficie solamente se asoma algo. Y esto pasa con nosotros. ¿Por qué me acordé de esto? Porque muchas veces nosotros estamos creciendo bajo oscuridad, pero no vemos el gran avance, la gran evolución, la gran transformación que estamos teniendo porque no vemos resultados. Sin embargo, en nuestro interior nos estamos fortaleciendo, estamos forjando carácter, estamos comenzando a valorarnos, a querernos, a respetarnos, a ver esos dones, esas virtudes, esas habilidades que Dios colocó en nosotros, pero que no éramos capaces de poder reconocerlas, ponerlas al servicio de los demás, sacarlas a la luz. Y a eso estamos llamados, pues no todos nacimos para todo, porque si no todos hiciéramos lo mismo. Cada quien tiene su don, cada quien tiene una habilidad, cada quien sabe en qué área moverse como pez en el agua, y eso no es para todos. Lo que cada uno hace es una habilidad, un don que hay que descubrir, que hay que explotar, que hay que ponerlo y sacarlo a la luz y darlo al servicio de la humanidad. Lo otro que quería decirles es que muchas veces no valoramos lo que es el cuidado de una planta o el valor que tiene una planta, porque muchos pueden decir, sí, yo la coloco y se da sola y se planta sola. Pues si así fuese, imagínense cómo estuviese el mundo o el planeta verde. Y sin embargo no es así. Las plantas se dan solas y se mantienen, aunque mueran y queda una semillita o una raicita y vuelven a brotar cuando están en las condiciones naturales, a orillas de río, en ciertas áreas de montañas o hasta climas áridos, pero cada uno tiene su ciclo porque vemos cómo se reproducen y nadie anda sembrando. Pero ya cuando las traemos a nuestros hogares, ya cuando las colocamos en espacios que no son sus hábitat natural, requieren de más cuidado, atención y pues darle las condiciones que requieren para que se transformen o se mantengan o den lo que son. Entonces, valorar el tiempo de siembra, de germinación, de crecimiento, de evolución, de desarrollo, de floración y de fructificación, todo es un proceso. Así que cuando alguien te diga, eso vale tanto, entonces voy a comenzar a darle una semillita. No le vendo la planta, le regalo la semillita para que la ponga desde el primer proceso que hay que hacer hasta que la vea, hasta como muchas veces la tengo. Ayer realicé una venta muy abundante con una persona abundante que se llevó unas palmeras que tenía, no sé, como de 6 años, 7 años aproximadamente, con unos tallos hermosos, gruesos, tipo bonsai, con unas raíces espectaculares. Y bueno, pues, o sea, el precio era muy simbólico para el tiempo que tenían, pero cuando yo valoro lo que estoy adquiriendo, voy a darle el cuidado, la atención que esa planta merece. Por eso no todos conectan y esto no es para todos. No hay que, porque dejarlas baratas para que se vendan. No es que la persona que reconoce el valor y el significado de cada una de ellas, tenga el precio que tenga, se la va a llevar primero porque reconoce el valor, la intención, los cuidados que tienen para que se mantengan como están, y segundo porque esa persona sabe lo que está adquiriendo, lo que está llevando,
y lo que le va a transmitir una vez que esa persona se permita también brindarle esos mismos cuidados. Una terapia integral, un reset, un reinicio, una cosa hermosa que se vive cuando nosotros comenzamos a dedicarnos a ellas, a observarlas, a verlas, que requiere porque está triste, que le hace falta, voy a colocarla aquí, la muevo para allá, un poquito de sol, un poquito de sombra, un poquito de agua, menos agua. La empezamos a conocer, así como nosotros comenzamos a conocernos y comenzamos a conocer a otras personas. Pero lo importante y lo principal es comenzar a conocernos a nosotros mismos. Cuando yo aprendo a conocerme a mí, entonces voy a saber que no me cae tan bien, que me nutre, que me fortalece, que me hace impulsarme en todo el sentido de la palabra. O sea, que consumo en bebidas, en comidas, en canciones, en pensamientos, en relaciones, en oportunidades, a que me dedico, hago cosas que no me gustan, estoy en situaciones que no me agradan. Entonces, comenzar a darle las condiciones que le damos a nuestras plantas para que crezcan, se formen, se transformen y den mucho fruto, lo mismo tenemos que hacer con nosotros en nuestras vidas. Buscar esas condiciones que sean las ideales para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Aquí les dejo un poquito larguito, pero con una tremenda reflexión. Un abrazo grandotote. Dios les bendiga.